tal? Los saludamos, bienvenidos. Esto es Semana, gracias por acompañarnos. Un tema que sin lugar a dudas cada vez es más familiar para los colombianos y tiene que ver con la protesta. Digamos que si nos vamos a hace 20 años, las protestas tal vez eran más poquitas o menos notorias. Ya el país ha tenido protestas muy importantes, tal vez recuerdo aquella marcha contra las FARC, creo que en el año 2003, que fue muy importante, pero como que era una cosa que la gente no se enteraba muy bien. Después del paro, en el 2021, como que cogió mayor vigor y mayor importancia la protesta y la gente de pronto entendió que es un derecho protestar. Por esta razón saludamos a Lirio. Alirio, ¿qué hubo? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Un saludo para toda la mesa, para el representante Cadavid. Alirio Uribe. Alirio, denos la noticia hoy porque ustedes están citando una rueda de prensa porque van a hacerle una propuesta al Congreso en torno a la protesta y tiene que ver con las garantías. ¿De qué se trata? Bueno, mira, Vicky, lo primero que hay que aclararle al país es que efectivamente desde el año 2017 la Corte Constitucional declaró inexequible todo el capítulo de protesta social que traía el Código de Policía. Y desde esa fecha la Corte Constitucional exhortó al Congreso para que se tramitara una ley estatutaria, que como lo sabe el representante Cadavid, son las leyes que regulan los derechos fundamentales. Después de ese fallo de la Corte Constitucional han venido otras sentencias, incluso de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado. Se han hecho como por lo menos 8 intentos de proyectos de ley en este sentido y no se ha logrado. Entonces, lo que queremos hacer algunos congresistas de varios partidos, especialmente del Pacto Histórico, de la CIPREP, de Paz y demás, pues es presentar este proyecto que vamos a radicar esta tarde, que es un proyecto que cumple, digamos, con ese mandato constitucional y que tiene 44 artículos que han sido discutidos con organismos como Naciones Unidas, que recoge estándares internacionales, que ha sido discutido también con esos movimientos sociales y esas organizaciones que han estado trabajando por años en el tema de la protesta social, organizaciones también de juristas, académicos y también organizaciones sociales. Entonces, básicamente lo que se quiere con esta ley es regular el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social. Ya puedo entrar. No, si nos puede más, adelantar, pero me gustaría, porque es que como es el marco para empezar, me gustaría que nos enumere esas cosas que consideran ustedes que van a presentar esta propuesta al Congreso que darían garantías a la protesta. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los puntos clave de esta propuesta, de este proyecto? Sí. Gracias, Vicky. Sí, no quería tomarme tanto la palabra, pero tienes razón. No, pero me parece importante para que la gente lo sepa de una vez y podamos entrar de una vez con Cadavid, que nos está aquí acompañando hoy también. Bueno, te voy a mencionar brevemente los capítulos. Hay un primer capítulo de disposiciones generales que desarrolla los contenidos, los principios, los enfoques del derecho fundamental a la protesta social y a la manifestación pública. Hay un segundo capítulo que habla de las obligaciones y deberes de las autoridades públicas, de las entidades territoriales en los contextos en que hayan protestas sociales. También tenemos un capítulo que habla de disposiciones para el ejercicio del derecho a la protesta, ya dando, digamos, garantías para que la gente pueda salir a protestar. Un cuarto capítulo que regula las actuaciones de la policía en contextos de protesta que tienen que ver con temas de regulación del uso de la fuerza y demás. Hay un capítulo también que tiene que ver con la arquitectura institucional, que tiene que ver con los puestos de mando unificado, con las mesas de garantías, bueno, con los temas que usualmente se manejan en la protesta, para que la gente pueda protestar, pero también para que haya sistemas de información, digamos que en caliente, cuando en marco de las protestas se produzcan detenciones o algún otro de los hechos. Yo diría que es importante que se crea esa Mesa Nacional de Garantías,
También hay unos artículos que hacen referencia a la protección de los medios de comunicación en las protestas para que los periodistas no sean objeto de ataques, bien sea de manifestantes o bien sea de autoridades, como ha pasado en algunos contextos donde hemos tenido informes sobre ese tema. También el derecho de la réplica en los contextos de protesta social, la no estigmatización. Se recogen un poco las recomendaciones de la Corte Suprema en la sentencia aquella famosa del 2020 sobre protesta social, y también recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana cuando hizo la visita a Colombia por el tema de la protesta social. Hay también un acompañamiento a la protesta por parte de la policía y se fijan unas reglas allí y se reconoce pues el papel de las organizaciones que normalmente intervienen en el monitoreo de la protesta social. Como les decía, es una ley estatutaria que podríamos mirar más detalladamente, pero digamos que a grosso modo eso es lo que quiere. Obviamente tú sabes que en el Congreso nada sale como entra. La idea es que arranquemos en la Comisión Primera, que ahí está el representante cada día este debate, y que vayamos mirando un poco cómo nos ponemos, digamos, a paz y salvo con ese marco legal que las Cortes han dicho al Congreso que debe realizar. Pues saludamos también a Hernán Cadavid, gracias a Lirio, porque entra a digamos, a esta conversación en torno a lo que es la protesta. Ya ha escuchado usted a Lirio, es lo que están proponiendo. ¿Qué opina? Vicky, pues nuevamente gracias por esta invitación al representante Alirio Uribe y a Jairo, por supuesto, a la audiencia de semana. Pues lo primero es que sobre el texto específicamente vamos a querer conocerlo, que se radica en las próximas horas, de acuerdo a lo que nos ha dicho el representante Alirio. Porque es cierto que este país ha tenido que enfrentar a los últimos años, recientemente, a un tipo de protesta que ha sido bastante problemático porque se ha combinado con la violencia. Y entonces ahí el concepto de protesta tiene que empezar a desaparecer, porque ningún aspecto de legalidad puede justificar actuaciones que sean de carácter violento, agresivo, inclusive con rasgo terrorista. Esa es la verdad y eso es lo que ha sucedido. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo distingue entonces una ciudadanía o una autoridad? Unos marchantes que se manifiestan pacíficamente, pero de la nada aparecen 2 o 3 o varias personas con toda una organización, toda una estructuración, bloquean unas calles, revientan unos CAI, incineran unos CAI, prenden unos policías. Eso no puede estar bajo ninguna circunstancia cobijado por ninguna expresión de legalidad. Yo estoy completamente de acuerdo, la protesta pacífica hay que protegerla y sobreprotegerla constitucional y legalmente. Yo he sido manifestante, lo hemos sido en las marchas recientes, pero aquí también hay una claridad y es que hay unos sectores del país que se han venido camuflando en un discurso de manifestación pacífica y terminan haciendo una invasión de propiedad privada, daños y destrucción en bienes públicos y privados. Y permítame traer el ejemplo que ustedes tuvieron que sufrir en días recientes en la revista Semana. A mí no me pueden decir que una irrupción de esas, una invasión de esas, una destrucción de los bienes privados puede entenderse como una expresión legítima en este país. No, y no se puede aceptar. Y nada que vaya a justificar ese tipo de actuaciones nosotros podemos aceptar en el Congreso de la República en una discusión de un proyecto de ley. Alirio, entonces venga, le complemento algo que está diciendo Hernán y se lo pregunto directamente, sin rodeos. La primera línea, ¿cómo quedaría precisamente en esta ley estatutaria de garantías a la protesta social? Hablemos en concreto de la primera línea y ya Hernán explicó a qué se refería, por favor. Bueno, mira, estamos hablando de una ley estatutaria que son leyes que regulan derechos fundamentales, en este caso la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de reunión, los derechos de participación ciudadana, las formas que usan los ciudadanos para, obviamente, proponer, hacer propuestas o contradecir políticas públicas o lo que sea. Esta ley no entra a regular la primera línea. Digamos que esta ley no suspende ni el Código Penal, ni suspende las competencias de la Fiscalía, ni le dice a la policía que no actúe si hay actos de violencia en una protesta.
Es decir, digamos que aquí lo que se está haciendo es regular el derecho de la protesta pacífica. Ustedes recuerdan, durante el gobierno anterior hubo más de 20.000 movilizaciones y demás, y las cifras hablaban de más de un 96% de estas protestas sin violencia. Entonces, digamos que la protesta que protege la Constitución es esa violencia pacífica, es esa manifestación, perdón, pacífica. Y no la otra violencia. Incluso en la ley se prohíbe que se hagan manifestaciones, como lo ha dicho la Comisión Interamericana. No son legítimas, por ejemplo, manifestaciones que busquen la discriminación, la violencia por razones políticas, religiosas, étnicas, raciales, la apología al odio, la apología a la guerra, a la violencia. Ese tipo de prácticas no estarían protegidas por esta ley estatutaria, porque además en el derecho internacional también se ha dicho que no se puede utilizar la protesta para hacer antiderechos o para atacar a determinados sectores. Yo lo que creo es que es importante tener ese marco regulatorio. Hoy tenemos un vacío legal al respecto. Uno podría decir que con el derecho internacional, con el artículo 37 constitucional, con los fallos de las Cortes, uno podría hacer una aplicación. Entonces aquí lo que se está haciendo es como recoger la experiencia, como lo decían ustedes, de años de protestas que se han dado en el país y mirar cómo se regula ese derecho respetando esos estándares internacionales y garantizando que las autoridades asuman unas responsabilidades al respecto. Hay temas que son muy sensibles, el tema del uso de la fuerza, el tema de cómo garantizar que hayan también mecanismos de diálogo, de solución de conflictos, de gestores de convivencia. Digamos que todo eso se está diciendo allí. Hay unos principios de dignidad humana. Este principio de no estigmatización a mí me parece muy importante porque aquí ha sido fácil ponerle el mote de terrorista o decir que las mingas indígenas eran del ELN o de las FARC. Bueno, ahí se hace una regulación también a eso. Principios de uso de la como último recurso con legalidad, con necesidad, sí, con proporcionalidad, que son estándares internacionales. Digamos que la ley no entra, porque además es una ley, como lo sabe el representante Cadavid, que las leyes estatutarias son leyes marco muy estrictas que desarrollan un derecho constitucional y que luego eso se complementa con la ley. Entonces deje que conteste entonces Hernán, que lo oí que estaba levantando la mano, frente, ¿cómo queda la primera línea en todo esto entonces, Hernán? No, mire, para ser muy puntual, y el representante Alirio sabe que hemos tenido debates muy frontales, también respetuosos. A mí me inquieta mucho porque el sector que él representa, y en voz del propio representante Alirio, ha tenido un ánimo de presentar a los miembros de la primera línea que hoy están privados de la libertad, muchos de ellos ya excarcelados por vía de las gestorías de paz, propuesta a la que nos opusimos, porque es que a estas personas no las privaron de la libertad por estar gritando arengas en las calles de Bogotá o del país. Si los privaron de la libertad con información de inteligencia, la fiscalía los acusó y un juez en muchos casos los condenó, es porque evidentemente estaban en el marco de actuaciones delictivas. Es decir, aquí el derecho a la protesta no puede convertirse en el derecho a la violencia y en eso lo vamos a tener que cuidar, no solamente en la discusión del proyecto de ley que vamos a conocer, sino en muchos hechos donde no hay ni siquiera necesidad de discutir proyecto de ley. Y quiero pronunciarme frente a este punto. Cuando dice la no estigmatización, bueno, pero es que cuando, por ejemplo, el presidente de la República actual dice, allá hay unos blanquitos de la clase media arribista que salen a marchar, yo pregunto, ¿eso es estigmatización o no? Yo creo que sí lo es, representante Alirio, y para eso no se necesita una ley, se necesita convicción democrática, se necesita saber respetar las libertades, se necesita concebir que hay sectores del país que pensamos distinto, para eso no se necesita ni siquiera una ley. Pero finalmente, Jairo, frente a este tema preciso, lo que vaya a suceder con lo que se desarrolla en la práctica en las marchas, citan una convocatoria
aparecen unos señores, se ponen un chaleco cualquiera que dice derechos humanos y ellos creen que eso entonces es un blindaje para hacer lo que se les venga en gana, maltratar periodistas, sacar a la prensa de las marchas, señalar a medios de comunicación porque les parece que les atacan sus propósitos. Yo creo que para eso no se necesita siquiera ley. Se necesita que los propios convocantes de ese tipo de marcha que tienen connotaciones o con actos de violencia, pues porque para eso me parece que es este proyecto de ley, porque para quienes salimos a manifestarnos pacíficamente no se necesita sino la no estigmatización del presidente de la República y que respeten esa libertad de movilización. Alirio, me parece importante en medio de esta propuesta para blindar, digamos, a quienes protestan, para que puedan protestar, a mí me parece, digamos, bien. ¿Qué hay del otro lado? ¿Cuáles van a ser los límites en esa propuesta pensando de cara a los demás? ¿Me entiende? Es decir, un bloqueo. ¿Cuándo se puede hacer un bloqueo? En cualquier momento, no importa que una comunidad entera se vea afectada. ¿Hay algún límite, alguna regla que también el que está protestando tenga que cumplir? ¿O es una protesta libre completamente sin reglas? Bueno, mira, lo que estamos regulando es un derecho constitucional fundamental que está previsto en el artículo 37 de la Constitución, y obviamente los derechos se ejercen frente a quienes, pues frente a las autoridades, pero también frente a terceros. Y obviamente lo que establecen los estándares internacionales es el deber de respetar el ejercicio de los derechos y libertades, el derecho de proteger el ejercicio de los derechos y libertades, el deber de investigar cuando se viola el ejercicio de un derecho fundamental, darle garantías a la gente para que pueda ejercer ese derecho fundamental, en este caso, pues el derecho de manifestación, de expresión y demás. Por supuesto que esas garantías o esos derechos tienen una contraprestación. Todos los derechos que se ejercen dentro de una sociedad tienen límites, y esos límites están en los derechos de los otros. O sea, nadie puede ir a afectar la propiedad privada o afectar bienes o afectar la vida de otras personas. Pero digamos que cuando se establece, por ejemplo, en el proyecto de ley, el deber de informar a las autoridades sobre una movilización, ese deber de informar es precisamente, si yo le digo a una autoridad que me voy a movilizar sobre la carrera séptima entre la calle 26 y la 45 o algo así, lo que tienen que hacer las autoridades es tomar medidas. Y es que eso no se hace, Alirio. Claro, pero no está arreglado, y lo que se busca es que haya una reglamentación. Lo que estamos haciendo es acatando los fallos judiciales que le han ordenado al Congreso expedir una ley estatutaria. Esto lo vamos a debatir muy a fondo acá en el Congreso. Acá no se aprueba nada así, pues, y más en estos temas. Claro. Alirio, pero perdóneme que lo interrumpa porque me parece que yo tengo que insistirle en la pregunta que le hice. Ya tomemos temas puntuales, los bloqueos, para ponernos en un tema puntual. Un bloqueo. ¿Cómo queda ese bloqueo en esa ley estatutaria? ¿Hasta dónde tiene derecho? No está reglamentado eso. O sea, ¿hasta dónde tiene derecho el bloqueo? Eso, porque es muy importante saber, así como hay que respetar al que protesta, hay que respetar al que no protesta. Yo no sé si hay un balance allí donde, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, Cali, en los momentos del paro aquel, en el 2021, cerraban barrios enteros, unos 15 personas, los cerraban y las personas no se podían mover y hubo desabastecimiento y ¿hasta qué punto, cómo hacemos para que haya un equilibrio para respetarle a quien protesta, que está en un derecho, pero también el otro que no protesta también tiene derecho a no protestar y a no estar de acuerdo y a pensar distinto? Bueno, todas estas cosas que se conjugan. ¿Cómo encontramos ese balance, Alirio? Y qué pena que me le tomo la palabra a David, pero es que me parece interesante que él nos cuente. Bueno, mira, yo lo que creo, o sea, la ley no habla de bloqueos. Obviamente la ley habla de que la gente tiene derecho a caminar, a salir, a manifestarse, y que obviamente la protesta debe ser pacífica. Hay unos estándares internacionales que establecen que cuando se dan ese tipo de hechos, pues eso tiene que ser temporal, se tiene que respetar que puedan circular los alimentos, que puedan circular las ambulancias, que no hayan atropellos.
Es decir, las autoridades tienen la función constitucional de garantizarle los derechos a los que se manifiestan como a los que no se manifiestan. Y la ley no establece ahí ningún límite en esos temas, pero obviamente sí hay cosas que son de sentido común, que tienen que mirarse, lo podemos mirar si se regulan más adelante, pero digamos que de entrada la ley no entra al detalle, insisto, no es una reforma al Código Penal, no es una reforma al Código de Policía, es una ley estatutaria que está regulando el ejercicio de un derecho humano fundamental. Hernán, sobre este punto que lo vi tomando nota, los bloqueos, por ejemplo. No, Jairo, mire, yo se lo tengo que decir, yo fui denunciante en materia penal del Comité del Paro, determinadores de los bloqueos ilegales, y eso es un tipo penal, eso es un delito, eso no es que al país uno le pueda decir que puede bloquear lo que se le venga en gana cuando quiera porque siente que algo no le están cumpliendo. Para eso existen unas normas hoy, pero a mí lo que me preocupa mucho más es que pareciera estamos caminando en una legislación que solo habla de un exceso de derechos y tengo el derecho y regulo el derecho, pero yo por ninguna parte veo un deber. Yo por ninguna parte siento la indicación legal para decirle a la ciudadanía, yo no le puedo a usted bloquear el avance de una ambulancia, por ejemplo. Es que se nos olvidó lo que pasó en el bloqueo, en el llamado estallido. Pues eso fue lo que se configuró allí. Entonces yo no puedo pensar, representante Alirio y a la opinión, donde aquí estamos hablando de un capítulo, por lo que usted nos está diciendo, de la regulación de las actuaciones de la policía, perdóneme, pero es que casi que estamos disponiendo unas legislaciones para el que está saliendo a la calle con la intención de ir a chocar con la policía. Aquí hay muchísimas expresiones legítimas de protesta. Y perdóneme que tenga que citar el ejemplo de nosotros, pero cuando nosotros citamos una marcha a la calle no estamos preocupados por cuál va a ser la regulación de la actividad de la policía. Por el contrario, nosotros no tenemos ese rasgo violento, es decir, que aquí hay que cuidar al detalle, Jairo, Vicky y representante Alirio Uribe, que no vayamos a estar creando un marco de ampliación de derechos y una amplitud para salir a hacer una protesta, que aunque no se diga que es violenta, pues finalmente siempre terminas en esa condición y eso nosotros no lo podemos permitir como sociedad, hasta cuando más y más derechos y los deberes por ningún lado. Sí. Alirio, usted lo explicó muy bien que esta ley no busca de ninguna manera reemplazar las autoridades judiciales, por ejemplo la fiscalía o la policía, reemplazar lo que constitucionalmente es su deber, pero ¿cambia en algo los deberes y cómo va a actuar la fuerza pública, es decir, la policía, frente a lo que ustedes están planteando, Alirio? Bueno, mira, no, digamos que lo que regula la ley, insisto, es el ejercicio de un derecho. Y obviamente ahí en la ley está previsto el uso de la fuerza, en qué casos, bajo qué parámetros, bajo qué principios de necesidad y demás. Y obviamente está claro también que ahí no se pueden usar armas letales. Está claro que en las protestas, en la represión de las protestas no debe intervenir el ejército. Está claro algunas reglas de acompañamiento de la policía a las movilizaciones, pero insisto, aquí no estamos haciendo una ley para limitar el ejercicio de un derecho, estamos reglamentando un derecho y obviamente estamos para, de manera preventiva, evitar la violencia en las protestas, regulando el uso de la fuerza, que es sobre lo que ha tenido Colombia, digamos, reclamos nacionales, reclamos internacionales, fallos judiciales, sentencias de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, pero también informes internacionales por problemas de uso excesivo de la fuerza. Entonces sí hay una regulación de la presencia de la fuerza pública, obviamente, porque en muchos casos, cuando se agote las fases de diálogo o las fases de tratar de que los hechos de violencia no generen, los hechos de protesta no devengan en disturbios o en daños a terceros y demás, pues ahí hay unos límites y la ley sí se ocupa de esos límites y se ocupa pues también de decir en qué casos hay uso de la fuerza. Entre otras cosas, Hernán, definitivamente, pues en Colombia hay como dos caras cuando se habla de protesta. Y por un lado, como usted lo decía, también en medio de esa protesta
ha habido violencia. Ha habido violencia, que sean unos pocos, que no sea la mayoría. Eso también es verdad, pero es cierto que la violencia que se ha presentado en las protestas ha sido una violencia muy, excúseme la redundancia, violenta. ¿Cómo hacer para de cara a darle esos derechos y blindar al que protesta, se proteja y se castigue de verdad a quienes llegan a ese punto de agresividad y que cometen delitos y demás? Porque eso está en el Código Penal. Pero de todas maneras usted sabe que también hay mucha impunidad. Así es, Vicky. Aquí hay un problema de negligencia de autoridades. Yo tengo que decirle que esta denuncia que yo presenté contra los instigadores de los bloqueos en el marco del paro nunca trascendió. Simplemente le dieron un radicado y hasta ahí llegó. Siempre estuve dispuesto a ratificar mi denuncia. No era anónima. Yo era el denunciante. Nunca pasó nada. Pero yo creo que aquí hay unos elementos que trascienden, que están por fuera de la legislación, que no tienen que estar en un texto, y es la incitación al odio en los discursos. Cuando las manifestaciones recaen sobre medios de comunicación específicos, para que lo hablemos con nombre propio. En el marco de la protesta, el blanco de todos los ataques violentos era la sede de RCN Radio en la Caracas o la sede de RCN Televisión en las Américas, y en este caso lo que ha sucedido, vuelvo y lo pongo como ejemplo, lo que permitieron que sucediera en los últimos días contra la revista Semana. Cada vez van con su discurso orientando de alguna manera hacia dónde debe estar esa acción violenta. Y además, si aquí hay algo que no tiene que estar en la ley, es que hubiese un gobierno, una disposición que en el discurso rechazara pero contundentemente, no de una manera artificiosa, ni por allá porque le tocó, esa manifestación violenta en contra de medios de comunicación o en contra de personas. Recuerden lo que sucedía en el marco del paro. Buscaban centros comerciales donde ellos pensaban que tenía participación hijos del expresidente Uribe. Y ese era el blanco del ataque, es decir, que aquí hay toda una concertación para esa manifestación. La pregunta es, perdónenme, ¿vamos a legislar entonces para seguirles dando marcos de ampliación y reducción del margen de la Policía Nacional a esa manifestación violenta? Yo creo que eso es un error. Entonces yo creo que se combinan varios factores. Discurso incendiario, discurso de odio, discurso que justifica y por supuesto de un componente de justicia que no alcanza pues a cubrir como se quisiera por vía de decisiones contundentes este tipo de expresiones. Alirio, frente a eso que está diciendo Hernán sobre la violencia, sí, la violencia en los discursos, por favor, Alirio. No, yo quisiera insistir en que, por un lado, sí hay unos artículos que hacen referencia a la protección de la prensa y a la protección de los medios de comunicación, y que obviamente si hay algo sagrado en una sociedad democrática, pues es el respeto a la libertad de expresión, el respeto a los medios de comunicación. Ahora, el tema es que sí se han dado casos donde manifestantes han atacado periodistas, pero también se han dado casos, y conozco informes que se hicieron, de la policía atacando a periodistas que grababan los abusos y demás, o los comunicadores sociales. Entonces, la ley trata de hacer esa regulación para garantizar el derecho que tiene la prensa a documentar, bien sean los hechos de violencia, o sea por parte de los manifestantes, o sea por parte de la policía que en un momento dado use de manera desproporcionada la fuerza, perdón. De tal manera que la prensa sí se tiene en cuenta en este proyecto, y obviamente, insisto, no está garantizada la protesta que haga apología al odio, que haga apología a la violencia, que haga apología a temas de discriminación por diferentes tipos de raza, de género, lo que sea. Y creo que eso es importante para regular este marco que, insisto, es una ley estatutaria, no es solamente reglamentar un derecho constitucional, que es el artículo 37. Hernán. Vicky, simplemente eso. A mí me da mucho susto, te lo digo con esas palabras, que aquí estemos creando un marco de protección a quienes les inquieta la protesta cuando la policía está presente.
Yo tengo que decir que a nadie que quiera hacer una protesta pacífica le tiene que estar preocupando si hay 10, 20 o 15 o 50 policías. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que el representante Alirio acaba de decir, cuando estábamos empezando la conversación, que este texto, que tendremos que conocer, por supuesto, para el debate en el Congreso, está siendo producto también de lo que han dicho algunas organizaciones, que no vaya a ser ahorita que la redacción de esos aspectos nos los vaya a concretar es la ONG, que la única conclusión que le servía era que el Estado era el responsable de todos los males de este país y que era el responsable de todas las violencias durante el paro, que las hubo, que hubo excesos, pero aquí no nos vengan a decir que ir a quemar a unos policías vivos. Y como lo decía el presidente de la República, en ese momento senador de oposición, decía, arde el CAI de tal parte. No, esa no puede ser la condición que nosotros vayamos a justificar ahora en una legislación, y mucho menos vamos a terminar nosotros legitimando ni en discursos ni en acciones legales a personas que delinquieron revestidas de marco de protesta pacífica y que varios de ellos en algunos casos están hoy en la cárcel. Tengo una duda, Lirio, a ver si usted nos ayuda a aclararla. Con respecto a la capucha, ¿por qué si hay unas garantías, si se está protestando pacíficamente, por qué hay gente que se tapa la cara? O sea, ¿no sería bueno que la gente no tuviera que taparse la cara, que la gente no se tapara la cara, que mostrara su identidad para, pues, si está haciendo algo legal, ¿por qué se tapa la cara? Bueno, mira, yo lo que creo es que nadie se debe tapar la cara y que tampoco la policía debe ocultar, porque también documentamos casos en que la policía ocultaba los nombres, los números de los chalecos, los números de los cascos. Incluso se habló de poner cámaras alguna vez a la policía. Yo lo que quiero decir es que aquí ha habido casos concretos y los vimos en las imágenes y ustedes mismos las transmitieron, de policías disparándole a manifestantes, de jóvenes que le sacaron los ojos, de personas que han sido detenidas arbitrariamente, etcétera. Esa es una realidad y esa realidad es la que ha hecho que se hayan producido fallos nacionales, internacionales y que haya necesidad de regularlo. Entonces, yo lo que le diría al país y la tranquilidad que le daría a la gente es que este proyecto de ley entra a un debate en el Congreso, que este proyecto de ley recoge normas de por lo menos 6 o 7 proyectos anteriores y que aquí requiere una votación calificada porque es una ley estatutaria. Entonces, yo invito a que hagamos el debate democrático sin prevenciones y que miremos si se puede, si hay que suprimir artículos o mejorarlos o adicionarlos o lo que sea, pues estamos para dar acá en el Congreso, que es el escenario natural donde se aprueban este tipo de normas. Pero eso de la capucha no está. No, porque no se reguló esos temas, ¿no? Porque eso yo no sé, Hernán, usted qué opine, pero eso también sería bueno. Eso es una garantía también para el que está al otro lado. Una persona que con su identidad protesta bajo toda la protección del Estado, de la ley, el respeto, pero también con su cara expuesta. Vicky, lo primero que tendría que pasar, y no tiene que estar en una ley, es que si a mí se me para una persona encapuchada a un lado a marchar, lo saco de la protesta, lo expongo y lo entrego a la autoridad si es del caso. Eso no tiene que estar en una norma, pero cuando existe esa connivencia entre la convocatoria pacífica a la marcha, pero por en paralelo van marchando los encapuchados y dicen, no, ellos no son de aquí, eso no hace parte de esta organización y son los que van practicando violencia adelante, es ahí donde detectó que hay un modo de operar en algunas de estas protestas, porque tampoco podemos hacer una generalización y decir que todas. Lo que yo sí tengo la gran inquietud y será motivo del debate nacional del Congreso es que aquí no vayamos a tener una legislación que permita un marco más amplio a quienes quieren utilizar la protesta pacífica para practicar la violencia. Muy bien. Pues, ¿iba a decir algo, Lirio? Sí, solamente decir que efectivamente hay mecanismos para evitar la infiltración de protestas por personas que puedan querer ejercer actos de violencia, porque eso daña las manifestaciones legítimas como también daña a terceros o puede dañar a las autoridades. Ahí hay unos puestos de mando unificado que se regulan, se establecen más claro las formas
existen también unos comités de garantías que también son interinstitucionales, donde está la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las mesas de garantías. No es así, o sea, puede ser que se hayan presentado casos, pero lo normal es que lo que se hace es precisamente aislar a personas que estén haciendo actos de violencia para evitar precisamente que las protestas terminen o degeneren en actos violentos. Yo creo que hay que pensarlo. Ahora, mire, yo les pongo un ejemplo. Mira, durante este gobierno, yo conozco, porque he estado cercano al gobierno, que por ejemplo, un solo día habían bloqueadas 29 carreteras en este gobierno, de gente que estaba bloqueando las vías por cualquier tema. Y el gobierno atendió esos bloqueos, etcétera, sin ningún hecho de violencia. Es decir, hablando con la gente, solucionando los temas. Entonces yo sí creo que el principio del diálogo para solucionar las protestas es el principio, digamos, normal y natural para que la gente sea escuchada y para que la gente canalice propuestas o reclamos ante las autoridades. Pues muy bien, quedamos muy atentos. Hoy entiendo que tiene rueda de prensa, Lirio, ¿a qué horas? Ahorita a las 2 de la tarde ahí quedé chiviado contigo, pero... Pero vale la pena. Este es un empujoncito. Pero está bien y bienvenido al debate. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, Lirio, gracias. Hernán, mil gracias por estar con nosotros en Semana. No, Vicky, muchas gracias nuevamente a usted por este espacio, a Jairo, y con Alirio, pues seguramente vamos a tener un largo debate en el Congreso y de cara al país. Un feliz día a ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.